Bienvenido a un nuevo concepto de gestión de patrimonios, en el que los clientes y sus necesidades son la prioridad, en el que la independencia en la selección de productos y en el asesoramiento son una realidad. Conozca Tresis y acceda al mejor servicio de gestión de patrimonios. Bienvenido a la primera entidad española totalmente independiente. Llámenos al 902-303-363 o visítenos en tresis.com. Déjeme que coja aliento para contarles qué es lo que pasa en los mercados. Siempre me habían dicho que los mercados son irracionales, que exageran, que son exuberantes, pero hasta este punto, hoy en Táctica y Estrategia les vamos a poner razón, conocimiento, fundamento. Bienvenidos a Táctica y Estrategia. Bienvenidos a Táctica y Estrategia, un programa que hacemos cada mes aquí en Intereconomía Business con Tresis. Nos acompaña José Miguel Maté. José Miguel, de Tresis, muy buenas noches. Muy buenas noches, Susana. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo lo lleva? Complicada, pero bueno, movidita. Usted también coge aliento para afrontar la semana, para afrontar el día. Más me vale coger aliento. Sí. Claro, porque sabemos cómo empieza la bolsa, pero nunca sabemos cómo termina, y normalmente termina mal. Bueno, normalmente, de momento sí, pero bueno, ya veremos. Yo creo que siempre hay esperanza. Nos acompaña también en esta noche Ramón Pereira. Ramón, muy buenas noches. Buenas noches, Susana. ¿Más pendiente del fútbol y del Atleti o de los mercados? Las dos cosas son muy importantes, una más a corto plazo y los mercados más a largo plazo, que es un poco lo que siempre nos fijamos y nos preocupa. ¿Y sufre más con el Atleti o con las bolsas? Pues la verdad es que yo creo que se sufre más con las bolsas, porque lo otro es más predecible. ¿Sí? Sí. Nos acompaña también, Ramón Pereira de Franklin Templeton, y nos acompaña también Kirill Saxe-Coburn. Muy buenas noches, Kirill. Buenas noches, Susana. ¿Qué tal el viaje de Londres para aquí, para España? Muy bien, venía lleno el avión, o sea que se ve que desde luego hay movimiento entre los dos países. ¿Y cómo se ven las cosas desde Londres? ¿Cómo se ve a España desde Londres, desde Inglaterra? Pues con preocupación y bueno, pendientes un poco de lo que ha sido la situación económica en España, que desde Londres se ha comentado mucho, eso sí. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en los mercados, vamos a tomarle el pulso a las bolsas, vamos a ver dónde están las oportunidades, pero yo quiero que me hagáis una radiografía de qué es lo que está pasando. Yo sé que muchos estamos sufriendo, que estamos ante unos mercados muy volátiles, que exageran, porque sobrereaccionan los mercados es por Grecia, es por la deuda, es por el contagio, es por la inacción de los gobiernos. ¿Qué es lo que pasa, José Miguel? Pues yo creo que son todas esas cosas juntas, ¿no? Ahora mismo hay un protagonista claro, que es Grecia, el plan de rescate griego y el riesgo de contagio a lo que se llaman los países periféricos, entre los que sin duda alguna nos encontramos, ¿no? Se encuentra España. Entonces, todo esto que está pasando con Grecia lo que está es eclipsando un montón de noticias que hay por ahí, tanto al otro lado del Atlántico como aquí en Europa, que apuntan a una cierta recuperación económica. Excluyo España, aunque también hay algún dato positivo. Digo que excluyo España porque la situación en España está tremendamente complicada y este tema de Grecia está eclipsando todas estas noticias que nos podrían hacer pensar que las cosas podrían tender, junto con la bajada o con los tipos de interés en niveles mínimos, junto con la liquidez, podrían hacer pensar que las cosas no están tan mal. Pero desgraciadamente ahora, como digo, el protagonista es sin duda alguna Grecia. Claro, pero el problema es Grecia, o el problema es que arrastra a otros países, o el problema es que no han actuado de forma rápida y eficaz la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué me dices, Kirill? Pues mira, aquí hay un poco de los dos y hay un poco dos campos de opinión, ¿no? Hay aquellos que piensan que Grecia deberían dejar que saliera del euro y que tuviera algún tipo de ajuste y de reestructuración, y otros, más bien como nosotros, que consideran que no, que es importante rescatar a Grecia. Yo no sé lo que piensan aquí Ramón y esto, pero un poco, para mí es un poco una repetición de la jugada de lo que pasó con Lehman Brothers, con todo el titubeo que hubo en su día. O sea, si reemplazas la palabra Paulson con Merkel, reemplazas el moral hazard con el tema de las pensiones griegas y por qué tengo que ir a ayudarles yo y este tipo de debate. Pero vamos, yo creo que si hablas con cualquiera, el mayor error de toda la crisis del 2008, la crisis de liquidez, fue dejar caer a Lehman, y yo me temo que acabemos cometiendo el mismo error por el tema de contagio, porque desde el momento que cae Grecia,
se encarece tantísimo más el rescate de Portugal y el rescate de España, que por qué no hacerlo ya decisivamente, y aunque nos cueste, porque a nadie le gusta ayudar a aquellos que perciben que no han puesto de su parte, pues que no nos queda más remedio. Y un poco el síndrome Lehman lo vemos aquí, no sé lo que pensáis vosotros. A eso además hay que añadir, yo creo que mucha gente que lo ve desde fuera de Europa, no europeos, pues ven en realidad a Grecia como un islote. Y la mayoría de ellos no son muy conscientes de que que un país europeo, Grecia o cualquier otro, incluso mayor, más grave, caiga, pues tiene efecto inmediato para todos los países, incluso los que lo hacen bien. Y eso es algo que al inversor de fuera muchas veces se le escapa, ven solo la cifra concreta que hay en Grecia o el problema concreto griego, y es importante un poco tomar el paso hacia atrás, ver esa perspectiva y no quiere decir que desde el punto de vista de dejar que caiga sea el válido, pero sí que tiene sentido mirarlo en un contexto un poquito más amplio y ver eso cómo puede afectar a lo que le rodea. Sí, si me permite, Susana, yo creo que sí que es importante ver, por lo que estamos viendo esta semana en los mercados, que es como una especie de déjà vu, ¿no? O podríamos decir, si volvemos a la película famosa del Día de la Marmota, algo parecido a lo que pasaba en la primavera del 2008, ¿no? Estábamos hablando en aquel entonces de Bear Stearns y ahora estamos hablando de Grecia, que es una cosa relativamente pequeña, ¿no? Claro, es la punta del iceberg. Claro, eso es lo que los mercados ahora mismo están descontando, ¿no? ¿Por qué las autoridades no reaccionan como tienen que reaccionar? Hablamos en este caso del Eurogrupo. ¿Por qué el Fondo Monetario Internacional no reacciona? ¿Y por qué, en el caso concreto de España, no se toman las medidas que se tienen que tomar? Y yo creo que eso es lo que está encima de la mesa y, sin duda alguna, es lo que está generando una volatilidad, un nervio espectacular. Lo decíamos en el último programa, que la volatilidad estaba en mínimos. Y aunque solo fuera por una cuestión lógica de una vez en mínimos, tiene que subir, pues aquí está, ¿no? Y lo que tenemos, si la volatilidad es sinónimo de miedo, el miedo está aquí, ¿no? Claro, y el miedo hace que el dinero salga de todos los activos denominados en euros y que busque refugio en los activos denominados en dólares, porque el dólar está siendo el gran beneficiado, las emisiones en Estados Unidos. Sí, claramente la divisa en sí, yo creo que no hemos llegado todavía a ese extremo. Yo creo que, en primer lugar, el inversor está reduciendo riesgo en lo más obvio, en temas de renta variable, es lo que estamos viendo en las caídas de las bolsas, temas de bonos precisamente del tesoro griego para empezar, y paulatinamente el portugués y el español. O sea, esto va, y con ello el euro. El euro, de alguna forma, sorprende que no se haya visto afectado más, si lo pensamos. Está a niveles ahora mismo como en el año pasado. Por tanto, no es algo dramático, pero evidentemente ahí está. O sea, si se controla ahora, pues probablemente no tenga mayores consecuencias. Si vamos a más, pues ya podría tener un efecto más de mayor dislocación, que generalmente no es bueno. Bueno, le estamos tomando el pulso a los mercados, hay que saber a qué mercados nos enfrentamos, pero hay que ver qué bueno y qué de malo es lo que tenemos por delante. Hablaba José Miguel de que ya hay algunos signos de recuperación, que ahora este tema de Grecia nos está eclipsando. ¿Esos signos dónde están? ¿Cuáles son? Yo creo que son claros en Estados Unidos, ¿no? La evolución de todos los datos a nivel macroeconómico en Estados Unidos están siendo buenos, están siendo incluso mejor de lo esperado, tanto a nivel macro como a nivel micro, a nivel resultados empresariales. Eso es positivo. Si los analizamos con un poquito de detenimiento y de detalle, es verdad que son buenos, pero también están poniendo un techo, ¿no? Por cuestiones del consumo, por el paro, por la renta disponible y la capacidad de ahorro de la economía americana. Lo que están indicando es que tarde o temprano van a tener que tomar nuevas medidas de restricción en algún momento, y eso, para conseguir también reducir su déficit, que lo tienen muy elevado, van a tener que tomar medidas que van a afectar al crecimiento. Entonces, sí que es verdad que a corto plazo el crecimiento está ahí, y ese es un dato positivo. Sí que es verdad que a medio plazo ya veremos. Aquí en Europa, como siempre, datos un poquito contradictorios, pero siempre un poquito mejor de lo esperado en todo lo que se refiere al crecimiento económico. Sí. Y seguimos en un entorno de bajos tipos de interés y con muchísima liquidez. Entonces, vuelvo otra vez al argumento de que mientras haya tanta liquidez, sabemos que existe un colchón por debajo, y eso es una nota de optimismo, hablando siempre de mercados, ¿eh? Sí, ahí también merece la pena nuevamente dar un paso atrás, ver un poco la foto más grande, y vemos que fuera de los mercados que llamamos, entre comillas, desarrollados, pues los mercados que muchos llamamos emergentes, pero que yo creo que, desde luego, en nuestra opinión hay muchos que ya han dejado de serlo, pues ofrecen oportunidades que verdaderamente, como los tenemos lejos, ni nos imaginamos. Oportunidades en compañías concretas, en emisiones concretas, en monedas concretas de nombres impronunciables,
y que verdaderamente cuando uno las mira fríamente con ojos de intentar ganar dinero sin apostarlo todo a una carta, pues encuentra oportunidades verdaderamente interesantes. Entonces ahí nosotros vemos, como en los últimos años, una tendencia en los países asiáticos, fuera de los grandes, fuera de China y Japón, digamos, los tigres asiáticos, pues que ya tienen, por así decir, vida propia, ya no dependen de lo que hagan los americanos, los europeos, y ya tienen vida propia entre sí y con las potencias locales asiáticas. Entonces, eso es una dinámica nueva, secular, que ha empezado hace años y que ahora, digamos, está tomando más relevancia, pues simplemente porque como en los países desarrollados no hay muchas oportunidades, pues allí el crecimiento, la perspectiva de crecimiento sigue siendo mareante en algunos casos. Y de hecho el mayor problema que tienen es, o el mayor reto, más que problema, es el cómo pueden canalizar de una forma razonable el flujo de inversión que les entra, que para nosotros es, digamos, el mundo al revés en estos momentos. Claro, y Kirill, ¿dónde ve las oportunidades? ¿Dónde ve la parte positiva, la luz al final de este túnel? Mira, para nosotros, un poco lo que ha dicho también José Miguel, son por dos lados, diríamos. Por un lado, el que el mercado descuenta ya un panorama muy negativo. De hecho, volviendo a los temas de los datos americanos, cada vez que sale un dato positivo, aunque ya se anticipaba que sería positivo, cuando sale finalmente sigue siendo una sorpresa positiva y el mercado. Por tanto, hay una inercia por parte del inversor que no se quiere creer que la cosa va mejor. Y esto es el caso en Estados Unidos, pero también en Europa. Y efectivamente los datos son mucho mejores de lo que el mercado le está dando crédito y esto se repercutirá en algún momento. Pero en el corto plazo, posiblemente el factor más positivo es que el inversor está muy infrainvertido. O sea, el nivel de riesgo en las carteras del inversor medio hoy en día es muy inferior a lo que ha sido de media históricamente. Además, no hay apalancamiento de ningún tipo comparado con lo que era en el 2008. Y en ese sentido, probablemente lo que más tenderá a darnos la sorpresa y que hará que el mercado caiga menos de lo esperado es que al final hay mucha liquidez y mucha gente que está esperando el momento de invertir, ya sea en mercados desarrollados o sobre todo en mercados emergentes, y esto va a dar un soporte, ¿no? Es lo que llaman el floor es el hecho de que realmente hay muchos inversores infrainvertidos con una rentabilidad nula hoy en día, porque si estás en cash, pues la rentabilidad es prácticamente nula, buscando invertir y de ahí que se mantenga mejor. Eso probablemente en el corto plazo sea el factor más positivo. Así que el mensaje es optimista. ¿Hay suelo o bajo el subsuelo? O sea, bajo el suelo hay subsuelo. Sí, hay un subsuelo. Porque lo que sí también habría que añadir es que quizás esa recuperación que vemos en Estados Unidos o en algunos países emergentes no sea una recuperación tan clara, sea simplemente un rebote económico. Podría ser, pero lo que sí yo creo que se está viendo es que el mercado está siendo más diferenciador. O sea, los que lo hacen bien van mejor, no están digamos unísono como era hasta ahora. O sea, por ejemplo, el mercado griego está como un 40% por debajo del nivel máximo, el español igual un 15%, el europeo un 5%, el americano está a nivel de niveles máximos y en algunos mercados emergentes están muy por encima. Entonces, lo que se ve es que el mercado está discerniendo mucho más entre lo bueno y lo malo, es decir, diferenciando mucho más. Yo creo que por hacer honor al nombre del programa, ¿no? Táctica y estrategia, yo creo que la estrategia es clara, hay mucha liquidez, hay países y zonas del mundo donde se está creciendo, Latinoamérica, el sudeste asiático, China, por supuesto, India, se está creciendo y las tasas son espectaculares. Por tanto, desde el punto de vista estratégico, tenemos que ir dirigiéndonos hacia allá y si nuestro horizonte temporal es medio largo placista, y no estoy hablando de 6 meses, sino de 2, 3, 4, 5 años, la estrategia es muy clara. Ahora, la táctica nos recomienda ser prudentes porque las noticias que tenemos esta semana en concreto encima de la mesa nos hacen ser prudentes. ¿Qué os da miedo? Pues nos da miedo que no se transmitan los mensajes necesarios de confianza para que los inversores digan, un momento, esto es absurdo comparar un país con otro, es absurdo comparar España con Grecia, es absurdo que los mercados caigan como han caído en una semana un 10, un 12, un 15%, algunos valores incluso más, valores de primera línea, sólidos, con una clara tendencia a repetir sus resultados, etcétera, y de repente digan, oye, vamos a parar porque esto no tiene sentido. Entonces, lo que nos da miedo es que no haya mensajes claros que den la confianza que el mercado necesita para que la gente se pare y diga... ¿A Ramón qué le da miedo? Pues a nosotros la verdad es que más que de los mercados lo que nos preocupa es que la gente no se deje llevar por las corrientes así de opinión un poco sin fundamental. O sea, es fundamental informarse, leer, formarse una idea propia, pero a la hora de la verdad de decir dónde pongo el dinero, si lo cambio de cajón, en qué cajón lo pongo, verdaderamente es muy difícil que uno solo tenga la capacidad de información y de síntesis para hacerlo bien. Entonces es fundamental, lo decimos siempre en todos los mercados y suena monocorde, pero es que es la verdad.
es fundamental asesorarse bien y hacer las cosas no pensando en si voy a ganar mañana el 15%, sino si voy a hacer lo correcto para cuando el dinero me haga falta. Podrá ser en un caso en 6 meses y en otros casos en 20 años. Pero eso a nosotros siempre nos preocupa, y con estos entornos de mercados cambiantes, donde hay gente que se deja llevar o por el pesimismo desorbitado o por el optimismo incontrolado, pues es muy importante eso. ¿Y a Kirill qué le preocupa? No, a nosotros es un poco el fenómeno este de contagio, que lo que quiere decir pasa como pasaba con los bancos. Es saber, España, por supuesto que es un país solvente hoy en día, si uno mira las cifras, pero ¿qué ocurre? Si los tipos, o sea, si el coste de refinanciación se pone al 20%, por decir una cifra, pues ya ni España ni nadie, ni el Tesoro americano sería capaz de refinanciarse a ese tipo de diferencial de coste de interés, ¿no? Y ese es el drama, o sea, que es autoprofético, o sea, si cada vez más la gente apuesta en el mercado en general, y no es que haya una conspiración de ningún tipo, sino que simplemente el mercado va apostando y haciendo un poco leña de árbol caído con el tema este, pues que, bueno, un poco lo que ha pasado con Grecia, pues pasaría con cualquier otro. Y eso, para mí es importante el de alguna manera mandar un mensaje claro ahora, para que no siga adelante que como pasa en su día con los bancos, cuando de momento que se rescató. Hay un tema ahí muy importante, Susana, que es que España, para lo bueno y para lo malo, es o representa o es un proxy, que diríamos, para distintos mercados. Lo ha sido y ha tenido un comportamiento mejor que el resto de mercados europeos en los últimos años, porque era una forma suave de invertir en Latinoamérica y, por tanto, tenía un crecimiento mayor. Ahora mismo España, lamentablemente, es, como decimos, un proxy para invertir o para reflejar lo que va a pasar con los países periféricos, bien sea, llamemos Grecia, pero por supuesto Italia, Portugal, y es un mercado líquido, suficientemente líquido como para que los inversores puedan desarrollar estrategias de inversión con nuestro país. Y eso es lo que está provocando un efecto un poco mayor, ¿no?, de lo que sería deseable. Bueno, desde aquí estamos intentando mandar mensajes claros, directos, ver lo bueno y ver dónde están también los riesgos. Estamos mezclando pasión, pero estamos mezclando también mucha razón. Le hemos tomado el pulso a los mercados. Ahora es momento, en este táctica y estrategia que hacemos con Tresis, ver qué carteras diseñamos para este mes de mayo y, sobre todo, cómo fueron las carteras de abril. Le hemos tomado el pulso a los mercados, a estos mercados tan convulsos, tan difíciles, tan volátiles. Ahora es momento de ver cómo van a ser las carteras para afrontar este mes de mayo y, sobre todo, cómo nos ha ido las carteras que diseñamos para el pasado mes de abril. Nos ayuda María Folqué de Tresis. María, muy buenas noches. Buenas noches, Susana. Ahora mismo los ahorradores, los clientes de Tresis, están muy preocupados, están muy sensibles, ¿tienen miedo ante esta volatilidad, este pánico que se ha desatado en los mercados? Bueno, la verdad es que son días extremadamente volátiles, ya son un par de semanas con fortísimos movimientos intradiarios y realmente con muchísimo jaleo, pero lo que nosotros intentamos hacer es estar cerca de ellos, intentar responder a sus preguntas en la medida de lo posible e intentar mandar un mensaje de tranquilidad y, sobre todo, tomar las medidas adecuadas para que sufran lo menos posible. Claro, y supongo que intentar ir por delante de los mercados, cosa que es muy complicada, pero que se puede hacer. ¿Estáis ya diseñando, ya habéis diseñado las carteras para este mes de mayo? Sí. ¿Qué estrategia, qué proponéis a los clientes de Tresis? Pues la verdad es que como hasta el mes de mayo habíamos obtenido unas rentabilidades positivas bastante aceptables, lo que pretendíamos era conservar parte de ellas y, en cierta medida, evitar que estas pérdidas de estas 2 semanas nos afectaran pues en el menor grado posible. Entonces, lo que hemos hecho ha sido, digamos, que reducir considerablemente el riesgo en los 3 perfiles, en el perfil cauteloso, en el perfil equilibrado y en el perfil arriesgado, fundamentalmente a través de una reducción de lo que pudiera haber en renta variable, ¿no? ¿Qué es lo que hay que tener de cara a este mes de mayo? ¿Qué es imprescindible? ¿Qué es básico? Bueno, en la cautelosa, sobre todo, más bien hay que pensar en lo que no hay que tener y yo creo que no hay que tener exposición si uno es un cliente cauteloso. Nuestro objetivo en los 3 perfiles es siempre intentar conservar el patrimonio y, en este caso, se trata de no tener una exposición muy elevada a renta variable en ninguno de los 3 perfiles, y luego de intentar combinar, digamos, también otra clase de activos más llamados alternativos que puedan
puedan ofrecer rentabilidades positivas o que nos puedan ofrecer una cierta diversificación en un escenario tan complicado como este, ¿no? ¿Qué productos son esos alternativos? Bueno, ahí por ejemplo tenemos productos en los cuales nos podemos beneficiar, por ejemplo, de repuntes de la volatilidad. Ese tipo de productos son muy interesantes. También tenemos productos Global Macro que lo que tienen es juegan a distintas ideas de lo que puede ocurrir a nivel mundial en distintas clases de activos, con unas estrictas medidas de control de riesgo, que también es muy interesante. Y también podemos jugar a renta variable desde otro punto de vista y también incluso nos podríamos llegar a beneficiar no llegar a beneficiar, pero sí llegar a compensar las pérdidas en las apuestas de renta variable con las ganancias tomando posiciones cortas en determinados valores, ¿no? ¿Qué es eso de tomar posiciones cortas? Bueno, eso es poderse beneficiar en el caso de que la bolsa caiga. Y por ejemplo, para mayo, para los que sean muy agresivos, ¿tienen que tener bolsa europea o nada de bolsa europea y hay que centrarse en bolsa americana, que me dicen que eso sí que es más seguro porque en Estados Unidos se ha iniciado ya la recuperación? Nosotros, la verdad es que nuestra posición en renta variable la miramos con un objetivo más a medio plazo. ¿Qué es lo que nos gusta más a medio plazo? Nos gustan los temas relacionados o que se puedan beneficiar de todo el crecimiento de las economías emergentes, con independencia de que las compañías puedan estar cotizando en países desarrollados. Y también sí que es verdad que nos gustan más Estados Unidos porque parece que el crecimiento económico ahí pues ya está alcanzando unas cotas, bueno, pues otra vez de en torno a un 3%, que ya es una cosa un poco distinta a lo que estamos viendo en Europa, ¿no? ¿Y qué es eso del medio plazo? Bueno, el medio plazo es por lo menos con una visión de 6 meses. Pero un poco más. De todas formas, se presenta muy complicado este mes de mayo, es difícil. Es muy complicado, sobre todo porque hemos empezado con un repunte de la volatilidad fortísimo, tremendo, y porque no sabemos si ahora puede llegar, digamos, en el caso de que esto se aclare un poco, puede llegar un eventual repunte o rebote, ¿no? Aún así, el mensaje que hay que dar es que, a pesar de que la volatilidad sea muy abultada, en unos mercados tan convulsos, uno puede mantener su patrimonio y sobre todo le puede sacar una rentabilidad. No es para mantenerse en liquidez, hay oportunidades siempre en los mercados. Efectivamente, la verdad es que todavía sigue habiendo oportunidades y las va a haber, y más con estas caídas yo creo que surgirán oportunidades, porque yo creo que no estamos en un escenario de una crisis de liquidez, ¿no? En ese caso sí que hay que estar buscando refugio de lo que sea, ¿no? Pero yo creo que estamos en una crisis de momento distinta. Por lo tanto, todavía hay oportunidades. Estamos mirando a este mes de mayo que acabamos de estrenar, pero queremos hacer balance. Abril, presentamos aquí en este Táctica y Estrategia 3 carteras. Una cartera para un perfil muy conservador, muy cauteloso, otra para un perfil equilibrado y otro para un perfil más arriesgado. ¿Cómo le ha tratado Abril a la cartera del más cauteloso? Pues la cartera del cauteloso todavía ha obtenido una rentabilidad positiva y en el año ya se acerca aproximadamente a un 2%, cerca de un 2%. Esta cartera, desde que nosotros empezamos a gestionar carteras, que fue a finales del 2003, tiene una rentabilidad anualizada del 4% con una volatilidad de algo más de un 2%. Para el perfil más equilibrado, ¿ahí cómo le ha tratado Abril? Pues también las rentabilidades han sido positivas porque las apuestas eran mayoritariamente hacia mercados que no fueran europeos junto con otras clases de activos, y en este caso en lo que vamos de año creo que vamos algo más por encima del 4%, y desde que empezaron tienen una rentabilidad acumulada, anualizada, de algo más del 7%. ¿Y qué tenía esa cartera equilibrada? Esa cartera equilibrada tenía algo más de un 30% en renta variable, pero lo habíamos complementado con convertibles, que es una apuesta que hemos tenido a lo largo de todo este año, y también teníamos una parte todavía en high yield y también esa parte en alternativos que te decía de beneficiarse de la volatilidad o de los cambios en los índices o de fondos de long short. Y me interesa, para el perfil agresivo, la cartera de Abril, ¿cómo ha ido? Pues fíjate, ha ganado un 2%. Muy bien. Ha resistido bastante bien. Supongo que su primera semana de mayo será más complicada. Pero la verdad es que ahí teníamos un 70%, pero de nuevo lo que nosotros teníamos era una idea de poder tener una rentabilidad parecida a la de los índices, pero con menos volatilidad. Para eso volvíamos a hacer lo mismo. Teníamos renta variable, sobre todo con una visión global, más que geográfica, digamos, o sea, una visión global, acompañada de convertibles y de deuda emergente,
Y en este caso, además, también con presencia de renta variable emergente. Así que rentabilidad positiva para las 3 carteras. Sí, para las 3. En este caso, la rentabilidad acumulada se acercaría al 7%, y desde que empezó a finales del 2003, y teniendo en cuenta que el 2008 está por en medio, esta cartera ha doblado, ha tenido una rentabilidad del 100%, ¿no? Una rentabilidad del 100% desde el año 2003, esta cartera agresiva de 3 Bueno, desde finales del 2003. Uf, ¿vale? Tremendo, enhorabuena. Una cosa para terminar, pregunta ya de nota. ¿Mayo va a ser mejor que abril? Si yo lo supiera. Mayo va a ser mejor que abril. Ya la primera semana está siendo con mucha personalidad. La verdad es que tenemos que esperar a ver cómo los mercados reaccionan. Primero, ante que se termine de arreglar todos los detalles del rescate a Grecia, que todavía hay algunos puntos pendientes. Y luego tenemos que ver si los mercados, si nosotros logramos transmitir a los mercados que nuestra situación es distinta y que por lo tanto no hay lugar a un efecto dominó. Eso es fundamental. Pues enhorabuena, María, enhorabuena, Tresis, por esas rentabilidades y por esas carteras, y a seguir trabajando este mes de mayo. Suerte. Muchas gracias, Susana. Les hemos tomado el pulso a los mercados, a las carteras. Es momento de acercarnos a la economía real. Estamos viendo los mercados, pero queremos ver también cómo se mueve, cómo palpita la economía real. Lo vamos a hacer de una empresa que vive el presente, pero que siente ya el futuro. Es Tecnocom. Está con nosotros su director de Desarrollo Corporativo, que es Álvaro Paradinas. Álvaro, muy buenas noches. Buenas noches, Susana. ¿Qué es Tecnocom? Tecnocom es una multinacional española que cotiza en la bolsa desde 1987, centra su actividad en el área de la tecnología, siendo uno de los 5 grandes jugadores del mercado nacional, y tiene presencia tanto en España, Portugal como en Latinoamérica. Tecnocom ha conseguido convertirse en uno de los 5 grandes dentro de España, dentro de su sector, gracias a una política muy agresiva de adquisiciones en los últimos años. ¿Qué ha comprado Tecnocom y por qué ha hecho esas compras? Efectivamente, Tecnocom ha liderado el proceso de concentración en el sector de tecnología en España. Tecnocom ha adquirido en los últimos 3 ejercicios 7 grandes compañías, muy complementarias entre sí por el portfolio de soluciones y por su presencia geográfica. La última gran operación se hizo en el año 2007 con la incorporación de la actividad de la multinacional holandesa Getronics, comprando sus actividades tanto en España como en Portugal. ¿Y van a seguir ustedes en el futuro más cercano con esa política agresiva de compras? Efectivamente, nuestra intención de crecimiento ahora en Latinoamérica es muy importante y estamos analizando distintas oportunidades de crecimiento allí. Porque el crecimiento pasa por Latinoamérica, ¿es ese el objetivo de Tecnocom? Así es, donde hoy estamos detectando las grandes oportunidades es en el mercado Latinoamérica, que es un mercado que tiene que acometer una gran inversión en todo el área tecnológico. Por ejemplo, el sector financiero está acometiendo una renovación de todas sus soluciones bancarias, similar a la inversión que se acometió en España hace un par de ejercicios. Estáis creciendo en Latinoamérica y estáis apostando fuerte por el sector bancario, pero ¿por qué Latinoamérica y no China, que parece que ahí es donde se están fijando muchas de las grandes empresas españolas? Bien, en un principio a Latinoamérica hemos llegado de la mano de nuestros clientes españoles con presencia allí, las grandes entidades financieras. Hoy en día ya estamos consiguiendo contratos con entidades locales muy relevantes. ¿Y por qué el sector financiero? ¿Qué le ofrece Tecnocom al sector financiero? Bien, Tecnocom en España es conocido como líder en el sector de la tecnología en el área financiera. Nuestras soluciones propias están a la cabeza de las soluciones a nivel mundial y es en el área donde Tecnocom tiene más facilidad para vender sus soluciones fuera. Así que, a pesar de la crisis, ustedes siguen creciendo y generando empleo. Así es, en el ejercicio 2009 Tecnocom tuvo un crecimiento del 3% en el número de empleados y somos optimistas de cara al futuro. La crisis no se puede negar que ha afectado a todas las compañías de una forma relevante, pero Tecnocom cree que podrá salir fortalecida de la misma, ya que estamos ganando cuota como consecuencia de ser pioneros en el modelo de prestación de nuestros servicios basado en centros de desarrollo. Claro, pero el objetivo es ganar cuota siempre fuera de España, porque ustedes tienen demasiada dependencia del mercado doméstico. Efectivamente. Fuera de España, Latinoamérica, sector financiero, ¿qué ganan los bancos, las entidades financieras que contratan los servicios o que llegan a una alianza con Tecnocom?
Pues nosotros les permitimos que desde un momento inicial puedan centrarse en su negocio y externalizar todo el área tecnológica, permitiéndoles ganar en eficiencia y en reducción de costes. Que se ocupen ellos de lo que realmente saben hacer, que es el negocio financiero, y ustedes les solucionan y les resuelven problemas en la parte tecnológica, que es donde ustedes son expertos. Así es. ¿Y en Estados Unidos no se plantean el salto a Estados Unidos? Tenemos contratos y hemos vendido licencias de software propio a algunas entidades en Estados Unidos, pero de momento se sale de nuestro ámbito geográfico estratégico. Claro, quizás este momento de crisis es bueno para buscar oportunidades en Latinoamérica y quizás es bueno para desarrollar una mayor eficiencia, para acercar más esos contratos o esas soluciones a los clientes, ¿no? Quizás uno tiene que ponerse más las pilas, permítame la expresión, para sobresalir entre esos competidores. Sin duda alguna. Nosotros en España tenemos una cuota de nuestra cifra de negocio, prácticamente el 90% lo generamos en España y es difícil ganar cuota ya en el mercado nacional. Sin embargo, allí las posibilidades que tenemos para ofrecer a los clientes son muy importantes y hay que estar presentes en la renovación de toda la tecnología que tiene que producirse allí. La renovación es clave. Me decía hace poco un amigo, bueno, yo de tecnología no sé absolutamente nada, y me decía, mira, Susana, es tan fácil que lo que utilicemos dentro de 5 años, ahora mismo se está creando, se está inventando. Por eso hay que apostar fuerte por la tecnología y sobre todo tecnología, me decía, ahora en Estados Unidos, que parece que está más a salvo que la tecnología en Europa, que parece que Estados Unidos está en crecimiento, pero la tecnología es el presente, pero es también el futuro. Sin duda, nosotros invertimos cada día en el desarrollo de nuestras propias soluciones, que se traducen de forma inmediata en el ahorro de costes de nuestros clientes. Pues a seguir invirtiendo, a seguir creciendo y a seguir creando. Álvaro Paradinas, ha sido un placer, que disfrute de la noche. Muchísimas gracias, Susana. Hasta la próxima. Muchas gracias, Susana. Hemos tocado la economía real, lo hemos hecho con una empresa, con Tecnocom. Vamos a seguir tocando la economía real y lo vamos a hacer con José Miguel, con Ramón, con Kirill. Quiero que me pongáis sobre la mesa productos concretos, recomendaciones claras, directas para los ahorradores, para saber cómo afrontar el mundo financiero, estos mercados tan convulsos, cómo sacarle una rentabilidad aceptable con un riesgo moderado, o como diría yo, riesgo el cero y rentabilidad máxima. No sé si eso se puede, José Miguel. Pues me temo que no. No. Se pueden hacer cosas, como hemos visto en las carteras de Tresis, estupendas. Bueno, pero muy buenas. desde luego, sí, yo creo que estamos muy satisfechos y eso es gracias al equipo de inversiones que tenemos, ¿no? Y eso sí que se puede hacer, controlar, pero siempre cada uno conforme a su perfil, a sus objetivos, a su horizonte de inversión, ¿no? Pero desde luego cero de volatilidad y máxima rentabilidad, complicado. Bueno, yo firmaría por obtener una rentabilidad del 100% en los últimos, ¿cómo ha sido? 6 Desde el año años. 2003 a 2010. Desde finales del 2003 al 2010, un 108% que Con la que ha equivale- caído. Con la que ha caído. Bueno, yo creo que es fiel a la filosofía de Tresis, ¿no? Tratamos de preservar el patrimonio. Cuando no tenemos claras las cosas, nos salimos, no nos importan. Buscamos siempre, siempre, siempre los mejores productos. Yo creo que aquí se va a poder hablar de buenos productos y eso es lo que tratamos de hacer, combinar lo que son los mercados con los mejores productos que nos dan las gestoras, ¿no? Que los hay muy buenos, ¿eh? Bueno, yo firmaba por una rentabilidad del 100% para los próximos 7 años. Yo también, pero lo buscaremos y a ver si lo conseguimos. Lo encontraremos. A ver, productos concretos, recomendaciones claras, directas. Ramón, ¿cuál es la apuesta de Franklin Templeton? Bueno, nosotros raramente apostamos por un producto solo, pero la verdad es que un producto que mucha Entre gente... las joyitas que tenéis. Bueno, uno de los que nos gustan y con los que nos sentimos cómodos y donde yo desde luego tengo mi dinero, se llama el Templeton Global Bond, que invierte en bonos de gobiernos en todo el mundo. Básicamente busca las mejores oportunidades en bonos de gobiernos y eso implica ver quiénes son los gobiernos más solventes, implica elegir los plazos adecuados y implica gestionar las posibilidades